Si yo veo que están levantando estatuas de Stalin, creo que habrá que preocuparse. Otra de las grandes falacias. ¿Cuándo ha perdido una guerra un país con armamento nuclear? Hombre, pues llevan unas cuantas. Sí. Claro, cuando ves imágenes de carritos de golf, coches destartalados, ataques con motocicletas, esto lo venden como un gran avance, una gran táctica. Pues bueno, en Mad Max igual. Creo que esta guerra no tiene desde luego un claro vencedor como se nos está vendiendo. Estás validando un relato completamente falso que un día se te va a volver en contra, pero bueno. Veremos, ¿no? Claro, se hablan, dicen, no, esto es una forma de negociar. Es verdad que Trump es muy particular. Y claro, yo quiero esperar a ver también a qué lleva esto. Cuando te sientas en una mesa de negociación, vas con una propuesta de máximos, no te vas directamente rendido. Sí, es una cosa absurda. Es lo que es lógico también y lo que todo el mundo tiene que entender es que para que haya una paz, que esto es lo creo que es lo fundamental, tiene que haber garantías. Lo que se va a fomentar es que cualquier país lo que va a hacer es buscar como loco el armamento nuclear como único arma disuasoria. ¿Estamos cerca de una guerra nuclear con Rusia? La conversación con Javier Rubio Doncé. Bueno, hoy, 24 de febrero, se cumplen 3 años del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Y vamos a hablar un rato con Álvaro Peñas, que es experto en geopolítica y que nos va a hacer un balance de la guerra hasta ahora. Bienvenido, Álvaro. Gracias por la invitación, Javier. Bueno, ¿cómo describirías la evolución del conflicto en estos 3 años y cuándo empieza realmente la guerra de Ucrania? Sí. Bueno, lo primero que no estamos ante la misma guerra que empezó hace 3 años. Es decir, la guerra que se inicia en 2022 es una operación militar especial, que es como eufemísticamente la nombra Rusia, y tiene un objetivo claro que es colocar en la capital, en Kiev, a un poder favorable al Kremlin. Hemos oído luego, claro, eso fracasa. Entonces luego empieza a cambiarse el relato y decirte, no, en realidad solamente era en el Donbass, esto era una maniobra de distracción. Pero hay un fracaso evidente en la ofensiva rusa. Entonces eso hace que todo se altere y entremos en una guerra diferente, ¿no? También es una guerra distinta en el sentido de que hemos visto a un ejército ruso que invade Ucrania, que es derrotado. Luego hemos visto un ejército ruso que está recurriendo a todos los arsenales de la Guerra Fría, es decir, todos esos campas que había en Siberia con tanques, todo eso se ha enviado a la guerra y encontramos una guerra más centrada en el Donbass, en el que llevamos pues prácticamente casi 2 años de un estancamiento. No es una guerra de trincheras. Bueno, hay guerra de trincheras, como en la Primera Guerra Mundial, pero los avances son lentos. Ha habido algunas operaciones sorpresa, como fue el caso de la operación ucraniana, ¿no? contra Kursk. Entonces, es una guerra completamente distinta a lo que el Kremlin había previsto en un principio. Y no solamente el Kremlin, sino en general las cancillerías europeas, posiblemente Washington también, ¿no? Recordemos que cuando empieza la guerra, yo siempre cuento esta anécdota, cuando entrevisté al ex primer ministro esloveno, Janez Janša, me dice que, según ha empezado todo esto, se reúnen pues en Bruselas y Morawiecki, el primer ministro polaco, dice, oye, tenemos que preparar un plan de contingencia, ¿no?, ante lo que está pasando para ayudar a Ucrania. Y la respuesta de Macron dice, ¿para qué vamos a hacer un plan para un país que va a desaparecer en 2 semanas? Es decir, que la idea general es que los ucranianos iban a ser arrasados, que Rusia era invencible, etcétera, etcétera, etcétera. Un relato que, por cierto, seguimos escuchando hoy día, 3 años después, a pesar de que los hechos niegan esa realidad. Entonces, bueno, eso lo podemos ir hablando, pero la guerra es verdad que ha cambiado completamente. Estamos en otro tipo de guerra ahora mismo. Y aún así, ciertos esquemas mentales se siguen manteniendo. Que se tenían cuando empieza la guerra, ¿no?, pensando que más o menos Ucrania no tenía absolutamente nada que hacer. Sobre el papel así era, pero claro, el papel todo encaja. Lo aguanta, ¿no? todo. Lo aguanta todo, efectivamente. Y entonces, bueno, estamos en una situación que desde luego no tiene, a pesar de que se piense que esto va a ser fácil de solucionar, no tiene una solución fácil. Esto es bastante más complejo. ¿Esta guerra cuándo empieza? Realmente esto empieza en 2014. Esto empieza cuando Rusia ocupa Crimea, después de que se produce la famosa revolución del Maidán, revolución de la dignidad. Yanukovych huye a Rusia. A partir de ese momento, los famosos hombres verdes, ¿no?, los hombrecitos verdes que aparecen en Crimea, hombres armados, indistintivos, ocupando diferentes puntos estratégicos. Y luego estalla lo que, pues, el movimiento separatista en el Donbass.
que evidentemente está ya porque Rusia está detrás. No, pensar que realmente existe algo genuino allí, pues es bastante difícil de creer, especialmente teniendo en cuenta que prácticamente todos los dirigentes de los grupos armados en aquel momento estaban conectados a los servicios secretos rusos y que creo que todos están muertos, excepto creo que Girkin, que está ahora mismo en la cárcel. Muertos a manos de los suyos. De los suyos. Pues también es llamativo, ¿no? Para tener un poco en cuenta cómo están jugando. Y a partir de ese momento, realmente, yo creo que realmente es cuando empieza todo. Luego tenemos, sí, la guerra dura de 2014-2015. Se firman unos acuerdos de paz que son totalmente desfavorables para los ucranianos, pero es que Ucrania no tiene ejército realmente en aquel momento. Hay una anécdota que también es muy, muy reveladora, ¿no? Los separatistas rusos se hacen con un arsenal ucraniano. Había 48 bazocas, armas antitanque. No bazocas, armas antitanque. No funcionaba ninguna. Es importante, ¿no? El ejército ucraniano estaba en un estado penoso porque su propio gobierno se había encargado de que fuera así. Entonces, claro, para los rusos fue bastante fácil encender aquello. Luego se ha mantenido una situación de tensión en la zona del Donbass. Una tensión que fue gradualmente bajando, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque da la impresión que se ha querido vender también es que era todos los días bombardeando ciudades, eso es totalmente falso. Es otro de los relatos también que se repiten de vez en cuando, a pesar de estar totalmente desmentido, pero bueno, se vuelve a sacar las cifras, los 14.000 muertos, etcétera, etcétera. Sabes que los 14.000 muertos es la cifra que da la ONU, sí. pero que incluye a todos. Creo que son a todos. Creo que entre militares son unos 10.000 en total, entre ucranianos y prorrusos, y los 3.000 y pico son civiles, pero están incluidos hasta los del avión derribado por los separatistas, el avión holandés que matan a 300 y pico pasajeros. Entonces, claro, la propaganda rusa te lo... Pero claro, ya los 14.000, ¿no? Son 14.000 muertos en un genocidio, etcétera, etcétera. Bueno, como decía, todo eso va bajando. Las cifras, yo recuerdo que ya estábamos hablando igual de 22 muertos en un año, que pues por todo, a veces es una mina, hay francotiradores, a veces hay intercambios de artillería. Es una guerra de baja intensidad. Sí, completamente de baja intensidad. Es decir, una situación de tensión, que hay otros puntos del planeta donde hemos visto eso, ¿no? Que a veces, como sabes, en otros sitios, pues igual te colocan unas tropas de interposición de la ONU para que no pase precisamente eso. Pero claro, de hecho, Zelensky llega con la idea de acabar con eso. La idea de Zelensky, y por lo que tiene tan buen resultado y gana Poroshenko, que vamos a decirlo así, que es más de la línea más dura, es voy a acabar con este conflicto, vamos a llevarnos bien con Rusia, pero no le sale, no funciona. Y al final, el 2022 es simplemente ya la culminación, creo que se aprovecha un momento de clara debilidad y realmente que había carta blanca. El propio Biden dice que si lo que iba a ocurrir era si no era una guerra total, es absurdo. Si yo mando casi 200.000 soldados a un país, ¿qué tipo de guerra voy a tener? Salvo que esperes que te estén tirando flores por la calle, ¿no? Que no pasó, que también es importante decirlo, no pasó. Aprovecha ese momento de debilidad porque cree que es el momento para... Yo creo que es un fallo también de la inteligencia rusa. Creo que pensaban que Zelensky o huiría o sería depuesto. Y entonces pues se confían pensando que va a ser muchísimo más fácil. Y hemos visto que no, ¿no? ¿Por qué Rusia se espera hasta 2022 y no aprovecha en 2015 que está muy débil Ucrania? Ese hubiese sido el momento, ¿no? Ahí sí que claro. Que hubiesen tomado Kiev en pocos días. Quizás el problema aquí, yo creo que la idea rusa no habría sido mejor evitar, evidentemente, un conflicto a gran escala. Es decir, generando, y de hecho con lo que se hace con esos acuerdos, cuando la gente a veces habla de los acuerdos de Minsk y cuando hablo de que los ucranianos no tenían otra que firmar algo por la situación en la que se encontraban. Claro, es que esos acuerdos lo que pretendían es que no era una autonomía. Me dicen, no, es que querían autonomía para las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, que como sabes encima montaron una especie de repúblicas soviéticas, pero al más puro estilo soviético, con comisarios, o sea, es completamente una vuelta al pasado, ¿no? El problema es que el objetivo era el siguiente, es decir, esas dos repúblicas, esas dos regiones, tendrían derecho de veto a lo que decidiera el Parlamento de Ucrania. Lo cual en la práctica significa que cualquier decisión de Ucrania sería controlada por Vladimir Putin. Porque lo mismo, esas regiones no tienen ningún tipo de independencia. Entonces, claro, la jugada, yo creo que la idea de los rusos era decir, bueno, vamos a madurar esta situación, vamos a seguir con esto abierto y vamos a volver a colocar a uno de los nuestros allí.
que en realidad sería mucho mejor que tener que hacerlo por la fuerza, ¿no? Cuando empieza la guerra en 2022, la guerra total, a Yanukovych, que no sé en qué parte de Rusia reside, pero lo acercan a Minsk, a Bielorrusia, con la idea, sin duda, de llevarlo de nuevo y volver a ponerlo como un líder. Yo creo que la idea, incluso hubo muchos rumores de que iba a haber un golpe de Estado contra Zelensky, también que el ejército ucraniano se iba a rendir sin combatir. ¿Recuerdas que había? Yo creo que cometieron un error muy grave y luego por subestimar a los ucranianos. Y luego también que no se dieron cuenta de que, bueno, que en estos años Ucrania ha aprendido a combatir. Tienen la motivación y encima saben pelear. Entonces, claro, se han encontrado con un enemigo durísimo. Recordemos lo que pasó con Mariupol, por ejemplo, ¿no? Aquel cerco, que sí, Azov es una unidad de élite, pero realmente es una batalla épica, ¿no? Sí. Está claro. ¿Y cuánta gente pensaba que iba a durar? Bueno, yo recuerdo incluso en caras de televisión, ya ha caído, porque se acaba una foto con una bandera. Caía todos los días. Sí, caía todos los días, ¿no? Tardó 84 días en caer. Y hemos visto, bueno, pues que luego esa resistencia no ha sido, lo seguimos escuchando todos los días, no, es que va a colapsar, es que Ucrania va a caer. Tienen problemas, claro que sí, han perdido muchos hombres, claro que sí. Los rusos también. Claro. Tienen más bajas. Bastante más bajas, sí. Sí, de hecho, mira, hoy había un dato con nombres y apellidos, ya superaba los 100.000 muertos. Con nombres y apellidos, ¿no? Sacando el funeral. A esto suma, luego, claro, tienes problemas también con esto porque están también los presos. hay cosas pero evidentemente el número de bajas rusas también es enorme, es mucho mayor que de los ucranianos. Hay que contar los heridos también. Claro. Sí, no, claro. Eso Las los bajas. heridos. Los británicos estimaban en cerca ya de las 800.000 bajas, que es una cifra brutal. Sí. Brutal. Entonces, con los muertos ucranianos igual, había cifras que te los dan entre 60 y 70.000 y lógicamente pues ascenderá, el número de bajas también es mayor, ¿no? Lógicamente de heridos es más amplia. Pero creo que fue un fallo enorme de su inteligencia. También Zelensky sorprendió, y te comento que esto sorprendió a gente que también ucranianos. Sí. Yo, de mis amigos allí, cuando algunos, o sea, te decían, es que yo no me fío de Zelensky, a ver si va a ceder. Le consideraban blando, insisto. Poroshenko era el duro, dicen, bueno, Zelensky va a ser blando, ¿no? Porque había llegado con esa idea de, bueno, en realidad un outsider, que venía la del política, mundo de la comedia. efectivamente, y pensaban, bueno, pues este va a llegar, Putin le va a apretar las tuercas y va a decir, oye, pues me rindo. Y sin embargo, no. Zelensky ahí, que es una Se ganó a muchos, de hecho. Sí. A ver, hay una cuestión. Puedes discutir sus políticas, pueden gustarte X cosas, pero eso hay que reconocerlo. Es decir, se quedó. Yo pienso en una situación como la nuestra, como España, pues yo no sé lo que haría. Bueno, yo creo que el Falcon estaría bien cargado de combustible y seguramente estaría yendo a República Dominicana, ¿no? Y eso hay que ponerlo en valor, porque vivimos en un mundo en el que a veces el valor hay que ponerlo en valor, nunca mejor dicho, ¿no? Yo cuando lo de Mariupol, un artículo de un senador, Fazzolari, que es un senador de Fratelli d'Italia, además es como una de las personas de confianza de Giorgia Meloni, y hablaba del código del samurái, hablaba de ese tipo de cosas y de cómo el valor tenía que ser algo que había que recuperar, ¿no? Hablar de ese coraje, diciendo esto es o sea, te guste o no este bando, tal, tienes que reconocer el valor de estos hombres, ¿no? Sí. Y es cierto. Entonces, bueno, en este caso, a Zelensky hay que reconocérselo. Se comportó como un héroe. Sí, claro, es que en esa situación, además que la gente se piensa, no sé, ha habido otra cosa que ha pasado mucho en esta guerra. Claro, van actores de Hollywood allí, les recibe Zelensky. Esto no es serio. No es serio. Bueno, yo me acuerdo que durante la Segunda Guerra Mundial, las fotos que se hacía de Gaulle, por ejemplo, en una villa allí en. O iba John Ford ahí a grabar unas imágenes. Efectivamente. Entonces, eso es parte básicamente, Zelensky sabe que si un actor de Hollywood va allí, se hace unas fotos, o quien sea se va allí, eso puede ser más donativos, más dinero para la guerra. Esto es un hecho. Y en el mundo en el que vivimos, ahora muchísimo más, ¿no? Entonces, mucha gente le ha querido quitar como quitar seriedad a esta guerra. Pero evidentemente te estás jugando el tipo. Es que yo estoy convencido que habrán intentado matarlo a Budanov, que es el jefe de la inteligencia ucraniana, que, por cierto, han hecho una operación hace muy poco, a mucha menor escala, pero que recuerda mucho a la operación de Israel con Hezbollah. No sé si habrá sido algo, porque esto no sé. No, es que, claro, creo que el número de afectados eran unas decenas. Sí. Han logrado colar gafas para los operadores de drones con explosivos. Yeah. Y por lo visto habrían dejado. Como lo de los pagers, eso. Sí, Me engañó. habrían eliminado a varios operadores. Es una operación al estilo.
Pero bueno, los servicios de inteligencia ucranianos que están haciendo un trabajo, incluso los hemos visto en diferentes partes del planeta atacando a los rusos, como es el caso de Wagner en África. Sí, sí, sí. A Budanov lo han intentado matar varias veces. Como no pudieron con él, intentaron matar a su mujer. Es decir, no es, esto es una guerra, te intentan matar. Si tú estás en primera línea dando la cara, no es decir, no, te van a intentar matar, ¿no? Es decir, que no es fácil. O sea, que los servicios de inteligencia ucranianos están dando la talla. Sí, la gente está muy sorprendida. Con ayuda estadounidense, imagino. Dicen algunos, luego ya sabes cómo funciona todo esto, que tienen muy buena relación, por lo visto, con los británicos, con el MI6. Sí. Hay gente también que te apunta al Mossad, porque como el Mossad son tan buenos, dices tú, bueno, si esto lo hacen bien, es que copian al Mossad, básicamente. Pero mira, los encontramos en el Sahel, una emboscada que hubo de grupos, había de todo, había tuaregs, había una mezcla de grupos extraños allí, atacaron a fuerzas de Wagner, creo que fue en Mali. ¿En Mali o fue más en el Sahara? Bueno, independientemente. Y de pronto aparecen dos blancos allí, una bandera ucraniana. Muy peculiar, ¿no? A la gente de Wagner han ido a por ellos, pero sabes que Wagner ha cometido todo tipo de crímenes en Ucrania y les han estado detrás de ellos. Pero es que también dicen que en Siria estuvieron ayudando a los rebeldes a manejar drones. Es decir, lógicamente a los ucranianos les da igual el bando con tal de que vayan contra Rusia. Esto va a decir, no, pero están apoyando. Esta gente no está pensando en eso, como es lógico. Simplemente estos van a por mis enemigos, yo voy a por ellos. Y es verdad que han tenido varias operaciones muy llamativas. Luego, aparte, las operaciones ucranianas, como por ejemplo con drones atacando, es que se han metido hasta, estamos hablando de 1.700 kilómetros en el interior del territorio ruso para volar una refinería. Vamos, lo están haciendo bien. Eso es innegable, ¿no? Sin embargo, nos están diciendo que Putin ya ha ganado la guerra, que Zelensky se tiene que rendir y que no queda otra solución. ¿Hay alguna otra solución posible? Hombre, ¿Está Rusia ganando la guerra? Claro, es que yo siempre digo cuando dicen, ¿está Rusia ganando? Esa pregunta, ¿no? Yo digo, no la está perdiendo. Territorialmente se puede decir a lo mejor que sí, pero bueno, claro. Es que si tú haces una foto fija en una guerra, no te da datos sobre... Bueno, eso sí lo haces, por ejemplo, en cualquier guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, sí, territorialmente, en un momento dado fue ganando, pero no significa... Territorialmente, pero claro, estaba destrozada y eso iba a saltar por los aires. Claro, o sea que no... El tema es... Hay que medir muchos otros factores, creo yo. El tema es que hay que medir más factores, claro. Vamos a ver. El otro día se acaban los cálculos al paso que van, al paso, por ejemplo, con los avances que han tenido en 2024, que además, insisto, las bajas en 2024 han sido aterradoras para Rusia. Se está hablando de más de 400.000 bajas. Es una locura. Es un aumento, además, con lo que ha habido anteriormente, tremendo, ¿no? Y claro, para avanzar, creo que eran por cada kilómetro cuadrado eran 104 bajas. Tardarían 83 años en tomar Ucrania a ese ritmo, ¿no? Claro, evidentemente una guerra puede cambiar de un día para otro, sí, su frente se viene abajo, lo que sea. Pero lo cierto, insisto, es que no ha pasado eso. A pesar de que los ucranianos también tienen dificultades, pero lo cierto es que logran mantenerse. Se han mantenido cuando no llegó la ayuda americana, cuando recordemos el famoso bloqueo que hubo en el Congreso, y se mantuvieron. Yo recuerdo que hablé con un amigo que trabaja en el Ministerio de Defensa y me decía, no, aquí lo que estamos ya pensando es cómo racionar lo que tenemos. Es decir, tenemos esto, vale, pues lo vamos a hacer así. Que lógicamente, pues eso te hace la situación más difícil, sí, pero que no estamos hablando de unos militares que no sepan lo que tienen que hacer. Es decir, los ucranianos son muy expertos y lo están demostrando. O sea, a veces parece un poco absurdo tener que decir, oye, que es que lo están haciendo muy bien, que están parando a fuerzas muy superiores en número y con una situación en un principio que parecía completamente imposible, ¿no? Claro, el tema es cuánto tiempo puede Rusia aguantar ese ritmo. Los avances, por ejemplo, se han reducido últimamente bastante, porque lógicamente tú necesitas más carne de cañón, hablando en plata, porque el tema de los vehículos, el tema de blindados han perdido muchísimos. Hay que insistir también, si yo veo tanques que se utilizaron para sofocar la revuelta de Budapest del 56, algo está pasando. O sea, yo esto que te digan, es que esto es normal. No, esto no es normal. Es como si hubiéramos, no sé... O que necesiten la ayuda de los norcoreanos. Claro, efectivamente. ¿Por qué tienes que llevar tropas norcoreanas, no? O lo que ha pasado en Kursk, que es un buen ejemplo. Cuando la operación de Kursk, que mucha gente, esto es una locura, una locura, llevan más de 6 meses, no son capaces de echarles de allí. O sea, eso para el orgullo del ejército ruso, no creo que sea el que decían que era el ejército más grande del mundo. Sí, claro. Una humillación total. El segundo total. ejército más poderoso del mundo, ¿no? Entonces,
claro, la situación, hay que cuando te dicen, no, es que esto está muy mal para Ucrania, vale, te compro que está mal para Ucrania, pero ¿cómo está para Rusia? Claro, el problema es pensar que Rusia tiene tanques eternos, una máquina que fabrica gente, que se va saliendo, según mueren entran otros, y esto no es así. De hecho, Rusia ha intentado evitar los reclutamientos en las grandes, en lo que es San Petersburgo y Moscú, que es donde sí le puede causar problemas. Han recurrido muchísimo al tema de utilizar las regiones más pobres. Siberia. Sí, Yakutia, todas estas zonas, ¿no? Han recurrido. De hecho, hubo protestas, pues claro, el porcentaje de reclutados ayer era mucho mayor que en otras. O sea, una cosa, Claro, pero sí. descabellada, ¿no? El tema de la recluta masiva de presos, que también es una auténtica locura. Entonces, bueno, creo que las cosas no son tan claras. Claro, No si yo pintan cojo tan bien para Rusia. cojo los papeles, aparte de claro, Rusia crece económicamente porque pone todo su esfuerzo en la guerra. Pero sabes que la inflación se ha disparado, el rublo se ha venido abajo, hay muchísimos problemas porque los bancos están obligados por el Estado a dar créditos a cero interés a las empresas relacionadas con la guerra, pero claro, los demás, los que no están en ese sector, están sufriendo, bueno, unos varapalos tremendos. Entonces, Rusia tiene problemas. Esto no es. Hasta Trump lo dijo. Se repite mucho que las sanciones no surtieron efecto. Claro, a ver, pero... el problema con las sanciones, yo recuerdo que sí que hubo ciertas. O sea, esto es como todo. Lo que pasa es que luego Rusia ha logrado, por ejemplo, vía China, suplir sanciones, por ejemplo, con respecto a temas de tecnología. Es verdad que en un principio ciertos componentes tecnológicos, al privarse de esos componentes, eso les afectó el esfuerzo de guerra. El problema es que luego se empezó a hacer la vista gorda. Todos sabemos cómo funciona esto al final. ¿Sabes? Ha sido también la famosa flota de los petroleros, estos fantasma, Sí, ¿no? sí. Entonces, realmente la eficacia ha sido, bueno, habría que valorarlo mucho, pero es verdad que se ha dejado demasiados huecos por donde se han podido colar, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, una cosa es eso y otra cosa es que ahora directamente yo te venda los chips para hacer misiles. Es decir, cuando ves la gente, no, es que no hay que tener, bueno, no, es que tampoco puedes premiar a un país que está haciendo esto o que te está haciendo la guerra. Pues la mentalidad, que también es importante tenerlo en cuenta, la mentalidad en Rusia no es solamente Ucrania, la mentalidad es anti-Occidente. Y nosotros vivimos en Occidente, que parece que también es algo obvio, pero también a veces hay que repetirlo, porque parece que algunos viven en Vladivostok. Sí. Pero vivimos en Occidente y esa diatriba es muy agresiva contra... Bueno, y ha habido muchos casos que recuerdan a la Guerra Fría que están pasando en diferentes lugares de Europa, ¿no? Entonces, respecto a la situación bélica, insisto, Rusia tampoco está en una situación... aunque lógicamente va a vender la imagen de todo lo contrario, la guerra se está alargando mucho y está teniendo un coste tremendo. Por lo tanto, ellos quiero, pensar que, como hacen algunos, no es que Rusia ha ganado, no, Rusia no ha ganado. Rusia no tiene una sola capital de provincia. O sea, ha logrado tomar ciudades pequeñas, dejándolas prácticamente arrasadas, y bueno, pues a un coste humano tremendo. Ha perdido una cantidad de vehículos también impresionantes. De hecho, el ejército ruso necesitaría un tiempo para reorganizarse. Algunos hablan de 2 años, otros de 3. A veces poco salió un informe de Estonia, de los servicios de inteligencia, que hablaban, creo que salió ayer, me parece. Te hablaban de cómo Rusia quería organizar nuevos ejércitos y además quería organizar un ejército muy poderoso en la zona cerca de los países bálticos, cual ya les ha encendido todas las alarmas, ¿no? Pero necesita tiempo para hacerlo, porque tienes que entrenar a la gente. Luego también el problema de qué vas a hacer con los soldados en caso de que llegue un alto el fuego. Se habla de que no los van a desmovilizar. Pero que necesitarían un tiempo para volver a estar otra vez y sobre todo en cuestión de material. Es decir, evidentemente esto no pasa en el frente ucraniano es enorme. Pero claro, cuando ves imágenes de carritos de golf, coches destartalados, ataques con motocicletas, esto lo venden como un gran avance, una gran táctica, pues en Mad Max igual. Pero no, eso indica algo, ¿no? Eso indica algo. Entonces creo que pensar el argumento simplón de no, es que Rusia ha ganado, no, eso no es así. Rusia perdió la primera guerra, y esto es otro tipo de guerra. Es una guerra efectivamente en la que están utilizando el desgaste, pero insisto, aún así, Rusia no tiene un fondo de armario que no se acabe nunca. De hecho, el ejército que se hubiera enfrentado a la OTAN en los 80, creo que prácticamente ha desaparecido todos esos tanques, de los T-62, todo esto. Creo que ya no queda nada. Ya no creo que quede nada realmente. Es decir, y lo mismo, ¿por qué está teniendo que recurrir en Corea, la dependencia de Corea del Norte, que a veces es mayor, en cuestión de, por ejemplo, ya de artillería? Incluso les están mandando no solamente la munición, sino piezas de artillería. Lo de los soldados es llamativo.
Porque, bueno, como decía el almirante Garando, que lo entrevisté, sobre los coreanos, él me decía que, claro, decía, es que esto, al ritmo que van de más de 1000 bajas al día, pues estos son 10 días. Se los utilizarán a todos, ¿no? Pero más que nada, quizá también es un gesto, ¿no? Es un gesto también de la implicación, en este caso de su aliado, Corea del Norte, en eso. Pero no es, desde luego, un escenario simple en el que ya está. Si Ucrania, de hecho, hubiera recibido las armas que se le prometieron, hubiera recibido un apoyo, posiblemente el escenario sería peor aún. Sería diferente, sería peor para Rusia. De hecho, bueno, vimos lo que sucedió cuando recuperaron Gerson, cuando a veces ves un mapa, ¿no?, del territorio que está ocupado y todo lo que llegaron a ocupar y todo lo que recuperaron, ¿no? O sea, es una cantidad nada desdeñable de territorio. El problema es que, bueno, esa ayuda ha sido, pues, en muchos casos a cuentagotas. En muchos casos se ha anunciado y no llegaba. Recordemos los cazas, por ejemplo. Desde el principio de la guerra, sí, os vamos a mandar cazas. Los cazas han llegado el año pasado. Sí. Los que los han mandado, al final, tienes a los daneses, tienes a otros países, o Polonia mandaba los MiG-29 que tenía, pero al final ha llegado todo como ha llegado. Es decir, desgraciadamente no ha habido un compromiso claro. Mismamente el tema de Estados Unidos con no te dejo utilizar esto, te lo dejo utilizar hasta aquí no lo puedes utilizar, ese tipo de cosas. Sí. Sin embargo, Corea del Norte no le pone ninguna limitación a Rusia con el armamento que utiliza. Oye, no te dejo bombardear ciudades. Sí. Es así, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta guerra no tiene desde luego un claro vencedor como se nos está vendiendo. Vamos a cambiar un poco de tercio. Quiero que me cuentes cómo valoras el papel de Estados Unidos en este nuevo plan de pacificación que ha propuesto. ¿Te ha sorprendido? Sí, muchísimo. A ver, claro, yo recuerdo la primera definición, ¿no? Esto es paz mediante la fuerza, que me parece perfecto. Creo que Rusia entiende la fuerza del poder militar. La diplomacia, en este caso, es el ejemplo, ¿no?, de Stalin con el Papa, ¿no?, cuando le dicen que tiene que estar el Papa presente. Dice, bueno, pero ¿cuántos tanques tiene, ¿no? ¿Cuántas divisiones blindadas tiene el Papa? Pues Rusia en eso no ha cambiado. Entienden el mismo lenguaje que entendían en aquel momento. Entonces, realmente tienes que hacer la paz, la tienes que conseguir mediante la fuerza, lo tengo claro. Mediante que tú veas que tienes un poder militar enfrente al que no te puedes enfrentar. Claro, cuando ha pasado estas últimas declaraciones de Trump, bueno, Trump, de hecho, antes lo comentaba, lo del tema de la economía rusa, él lo señala, le dice a Putin, te voy a dar la oportunidad de acabar con esta estúpida guerra, que no había empezado porque tú tienes problemas económicos. Es decir, el propio Trump se lo señala, ¿no? Como diciendo, sé que tienes estas debilidades, porque las tiene. En el mundo de la propaganda no, pero en el mundo real sí. Entonces, claro, cuando de pronto hemos visto esta salida de tono totalmente demencial de Trump con el tema de que si es un dictador, bueno, ese tipo de... Primero que son mentiras. Segundo, que es completamente absurdo esa forma de hablar al que ha sido tu aliado. Sí. Y luego, encima, tercero, estás validando un relato completamente falso que un día se te va a volver en contra. Pero bueno, veremos, ¿no? Claro, dicen, no, esto es una forma de negociar. Es verdad que Trump es muy particular. Y claro, yo quiero esperar a ver también a qué lleva esto. Cuando de momento te sientas en una mesa de negociación, vas con una propuesta de máximos, no te... vas directamente rendido. Sí, no, sí, es una cosa absurda. Sí, es efectivamente. No sé, insisto, ya te digo que creo que es verdad que Trump es muy particular y ha hecho también algunas cosas a veces. A mí, desgracia, me ha parecido más el Trump candidato que el Trump presidente. Creo que hay una diferencia, ¿no? Lógicamente, porque como el Trump como candidato ha sido bastante extremo muchas veces. Pero yo no he entendido esa salida de tono y creo que hay que decir que es una salida de tono. Que hay políticos que a mí me han dicho, hace poco hablaba con un británico de los conservadores, que había sido eurodiputado Tory. No, es que es un negociador, esto es parte del negocio y tal. Y yo, bueno, pues ojalá tenga razón. Sí. Pero realmente de mano lo que hemos visto no ha sido nada bueno. El acuerdo que les han ofrecido a los ucranianos es directamente un robo. Te he dado tanta ayuda y ahora tú me tienes que devolver multiplicado por 5 y encima yo no digo que te vaya a ayudar. Han dado a fondo perdido. Efectivamente, sin ningún tipo de contraprestación. Eso es absurdo. Nadie va a poder firmar eso. Entonces, atacar a Zelensky por eso me parece un error y me parece completamente demencial, porque salvo que si fuera el títere que algunos decían que
que algunos dicen que era, ¿no? Pues no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, bueno, ya te digo, vamos a ver lo del tema en este acuerdo. También Zelensky ha sido bastante claro. Igual que lo mismo, si una ayuda es una donación, es una donación. Tú ahora no me puedes cobrar por lo que me ha donado tu predecesor. O sea, el mundo no funciona así. Vamos. Entonces, bueno, la mafia igual, ¿no? Pero no, supuestamente el mundo civilizado no. Habrá que ver. Está claro que Estados Unidos sí tiene un interés en esos recursos, como es lógico. Pero claro, eso tendrá que negociarlo. Lo que es lógico también y lo que todo el mundo tiene que entender es que para que haya una paz, que esto es creo que es lo fundamental, tiene que haber garantías. No se puede pretender hacer una paz. No, ya está, que paren los tiros. Vale, se paran los tiros y mañana ¿qué? Claro. ¿Qué le dices a la gente? Porque le han negado la posibilidad de estar en la OTAN. Eso Claro, lo dijo claro. Pete Hegseth, el secretario de Defensa. Sí. Claro, entonces le tienes que dar. Claro, ha habido, sin embargo, otros republicanos, como Graham, ¿no? Por ejemplo, diciendo que había que armarles hasta los dientes. De hecho, ¿Pero hablas de republicanos del partido? Del Partido Republicano, sí. ¿O de la administración Trump? Bueno, Graham tiene muy buena. Ahora es uno de los apoyos de hecho, estaba también, creo que estuvo también en Múnich. Incluso Vance ha sido contradictorio, ¿no? Es que hay mucho mensaje contradictorio. Eso sí puede ser parte de esa negociación. Unos dan palo, otros dan zanahoria, ¿no? Unos hacen de poli malo y otros de poli bueno. Sí, el poli bueno, efectivamente. Pero, por ejemplo, sí ha pasado una cosa, que es que ha habido una reacción por parte de muchos, sobre todo senadores republicanos, se han enfadado muchísimo con las declaraciones de Trump. Bueno, no sé si hace poco uno de ellos que estuvo acaba de estar en Ucrania, dio un discurso el hombre allí con fotos de Bucha, ¿no? de las fosas comunes. Y creo que, claro, Trump también necesita, porque si esos senadores votan en contra de lo que él dice y se unen a los demócratas, podría perder votaciones. Sí. Es decir, vamos allá, te digo, creo que no está todo tan claro. Pero bueno, lo que hablábamos con el tema de las condiciones de seguridad son básicas. Sí, bueno, es que hasta alguien como Nigel Farage, que antes mantenía un relato también, lo típico, ¿no? Culpando mitad y mitad. Ya ha dicho también que lo lógico sería que para que haya paz, Ucrania tiene que estar en la OTAN. No sé si viste también el beef que tuvo Niall Ferguson con J.D. Vance, que Niall Ferguson les había apoyado la candidatura de Trump y le había apoyado en campaña y le trató con unos aires, un tío que es un historiador de prestigio, tipo informado, y le trató con una prepotencia y una soberbia que a mí me llamó mucho la atención. Sí, es él cuando le dice que tiene muchos más hombres, ¿no? Sí, le dice que esto es pura mierda, garbage, le dice, y le empieza señalando uno por uno en un hilo todos los puntos. Claro, pero que lo primero que le contestan es, yo lo primero cuando dicen, no, es que Rusia tiene más soldados, ya, Estados Unidos en Vietnam también. Sí. O tenía más soldados Vietnam del norte que Estados Unidos. Sí. Evidentemente no. Sí. Pero es que eso no decide la guerra. Es decir, son a veces argumentos que parecen más destinados a Twitter que a hablar realmente, pues que efectivamente con alguien que sepa de lo que le estás hablando, ¿no? Pero, insisto, una garantía de seguridad que no es la OTAN, pues tendrás que armar a los ucranianos hasta los dientes. Que va a ser si ves para Parabellum de toda la vida, ¿no? Pero claro, ¿qué otra opción das? O sea, ¿te puedes fiar? ¿Alguien de verdad cree que te puedes fiar de Rusia? O sea, a mí... Bueno, Trump ha dicho que sí. Sí, claro, es que eso es, pero vamos... Es que es demencial. Sí, eso es demencial. Y no creo que realmente se lo crea, básicamente porque con cualquier informe que lea va a decir, vale, es que la sucesión de acuerdos incumplidos, que también hay que volver a un tema también que es importante cuando la gente empieza con lo de Minsk, todo esto. No, el acuerdo fundamental incumplido aquí es el Memorándum de Budapest de 1994. Incumplido por todos. Sí. Porque, bueno, Reino Unido está haciendo vamos a decir que Reino Unido está haciendo su parte, aunque también miró por otro lado cuando pasó lo de Crimea. Pero Estados Unidos, de hecho, más de un político también lo decía, ¿no? Es que hay una obligación moral porque tú firmaste esto. Sí, claro, si eso no vale, entonces tu palabra no vale absolutamente de nada. Pero el compromiso era que respetar la soberanía territorial de Ucrania, no hacer presiones económicas. O sea, había una serie de cosas ahí. Le quitaron su arsenal nuclear. Claro, que el arsenal nuclear efectivamente te desarman y que Rusia se comprometió, eso es el compromiso fundamental, no voy a tocar tu territorio, incluido Crimea, por cierto. Quiere decir que en ese momento Crimea estaba incluida, no vaya a ser que alguno piense que no. Pero claro, ese es el acuerdo fundamental. Lógicamente, si ha pasado esto, ¿de qué te vale un acuerdo? ¿De qué te vale un papel? De nada. Aquí tiene que... Entonces,
es que no hay otro camino. Yo cuando... El camino es el de la disuasión, no queda otro. Efectivamente. Si tú puedes llegar a un acuerdo que Ucrania puede perder territorios, pues sí, evidentemente ellos seguramente han calibrado esa posibilidad, como es lógico, porque no son unos locos que vivan en una fantasía. Lógicamente, otra cosa es que reconozcan eso dentro de su propia constitución como pues lo tendrán que aceptar. Otra cosa es que lo reconozcan jurídicamente, ¿no? Sí. Lo cual, lógicamente, entiendo que no lo van a hacer, ni nadie lo haría. Nadie en su sano juicio. Y de hecho, mucha gente le pide a los ucranianos lo que jamás aceptarían para sus países. Y lógicamente, los ucranianos es normal que digan que no. Pero la única solución es esa. Es que yo no veo otra. Lo cuento también muchas veces, porque siguiendo los canales rusos, y quiero que la gente también lo piense un poco, se ponga en situación, ¿no? Es decir, la semana que Rusia invade Ucrania, que aquello parece que va a ser un caramelo, en la televisión rusa te están enseñando cómo invadir los países bálticos. Países bálticos que la Duma rusa no ha reconocido su independencia como legal eso de la Unión Soviética. Debe acojonar. Hombre, creo que el mensaje está claro, ¿no? Es decir, entonces pensar que, o sea, es que no es normal. Es decir, que, o sea, veríamos aquí en la 1 de Televisión Española que hemos visto auténticas locuras y mamarrachadas. No se nos ocurriría hacer un programa, decir, oye, tengamos una guerra con alguien y de pronto decimos, oye, ya que estamos, ¿por qué no invadimos Portugal? O sea, sería una auténtica... Y sacando mapas y los tanques por aquí... Los portugueses diríamos, esta gente se ha vuelto loca, ¿no? Pero hay que ver, ese es el esquema mental. Ese es el esquema mental del régimen de Putin. Por lo tanto, ¿puedes confiar en que ese régimen quiera la paz? Vamos. Es como cuando aquellos famosos carteles, ¿no? La Unión Soviética quiere la paz, ¿no? Pues es un poquitín ese tipo de cosas, ¿no? ¿Estamos cerca de una guerra nuclear con Rusia? Otra de las amenazas recurrentes. En esto, mira, cito de nuevo al almirante. Él me contaba que fue un programa de radio, creo, y claro, cuando él empezó a decir, oye, no, mira, esto no ha habido ningún tipo de alarma, no hay ningún tipo de nada, ¿no? Cuando hubo aquel momento de amenazas más fuerte, ¿no? Cuando también reconocemos el tema del uso de armamento occidental de largo alcance. Y le dice el locutor, dice, pues menuda mierda, ¿no? Perdón. Yo que le cuento a los oyentes, ¿no? Todo esto, no, realmente, a ver... insisto, ¿no? Rusia no es un país de fundamentalistas islámicos en el que piensen que, bueno, yo tengo una bomba nuclear y luego me voy a ir con las URIs. No. Entonces, yo creo que tienen muy claro que no, y que el uso de un arma nuclear es una barrera que no se puede pasar. Pero incluso sus propios aliados se han manifestado en contra. China, la India, siempre se han manifestado en contra de cualquier tipo de uso de este armamento. Yo creo que no. Y saben que eso es un suicidio, además. Claro, es un suicidio. Tú tiras una, pero luego te cae otra. No. Creo que además es otra de las grandes falacias. ¿Cuándo ha perdido una guerra un país con armamento nuclear? Hombre, pues llevan unas cuantas. Sí. O sea, es decir, es un poco lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el arma nuclear Estados Unidos no podía pensar, bueno, como vi pendiendo en Vietnam, le tiro una bomba nuclear a Ho Chi Minh. Es decir, eso no estaba dentro de ninguna. O los rusos en Afganistán, es decir, exactamente lo mismo, ¿no? La Unión Soviética en Afganistán. Entonces, creo que no. Creo que es una estrategia del miedo. Lo que pasa es que Rusia ha visto que funciona. Rusia ha visto que saca ese discurso, lógicamente tienen a mucha gente trabajando para amplificar el mensaje, pero hasta ahora es lo que hemos hablado antes. No, es que te dejo este arma, pero no puedes hacer esto. Te dejo... No, si tú me das un arma es para que yo la use, no para que me digas, puedes disparar a aquel árbol, pero a aquel no. Sí. Esto es absurdo. Es completamente absurdo. Pero ha funcionado. Entonces esa disuasión ha funcionado, pero... Y mira, incluso en eso recuerdo Trump en una ocasión, creo que... No recuerdo en qué año fue, pero cuando le hablaron de Putin, las armas nucleares, yo le diría a Putin que las mías son más largas. Sí. No. Y es cierto. O sea, en la realidad, lo que sí está ocurriendo con esta guerra, y si no hay realmente una solución buena a esta guerra, lo que se va a fomentar es que cualquier país lo que va a hacer es buscar como loco el armamento nuclear como único arma disuasoria. Porque si no hay ningún tipo de... Los países tus aliados te dejan tirado. Claro. Si se justifica todo, si todo vale, pues cualquier país pequeño... O sea, que puede desencadenar una... Claro, lo que puede ser efectivamente es una carrera de armamento nuclear, que eso es muy peligroso, lógicamente. Pero claro, es que para que eso no ocurra tienes que intentar, pues por lo menos eso, ¿no? Que haya un cierto orden. Cuando dijeran, bueno, pero es que todo el mundo salta las normas. Sí, las normas se saltan, claro, es verdad. Pero si ya directamente premias al que ha roto el tablero,
pues eso va a tener consecuencias, igual que pensamos en Taiwán, igual que pensamos en otros escenarios, ¿no? Mucha gente está muy pendiente de lo que está pasando con esta guerra, no solamente sino para solventar sus propios conflictos. Entonces, es algo a tener muy en cuenta. Pero vamos, yo creo que el tema de la amenaza nuclear es parte de la dialéctica, de la propaganda, y hasta ahora, pues realmente lo que ha habido ha sido sobre todo eso, amenazas, pero vamos, que insisto, en la televisión rusa eso es maravilloso. O sea, Londres, después de un ataque con submarinos nucleares, arrasado por un maremoto, o sea, es muy estilo una película de Hollywood, ¿no? Pero evidentemente son conscientes de lo que tendría el coste que tendría eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es parte también de la dialéctica de guerra. Sí. ¿Cómo valoras el papel de Europa en esta guerra? Pues Europa, dicen aquello de mal y tarde. Es verdad que en Europa ha habido... Claro, es que no podemos juzgarlos... también es a veces el fallo, ¿no? Los juzgamos a todos por igual, ¿no? Ha habido países que han hecho un trabajo magnífico, además en diferentes espectros ideológicos. Dinamarca está gobernado por la socialdemocracia. Dinamarca se ha comprometido de una manera increíble con Ucrania, le mandó los F-16 y ha hecho, pues la verdad es que se ha mojado muchísimo, ¿no? Polonia, por supuesto. Los países bálticos. Los países bálticos lo entienden porque saben que es una amenaza, ¿no? O sea, cuanto más cerca, más ves el peligro. Sí, claro. Sientes el aliento del oso ruso. Claro, es aquella frase, ¿no? Es que la OTAN se ha expandido. No, es que los países que habían estado bajo el Pacto de Varsovia estaban como locos, o que habían sido parte de la Unión Soviética, estaban como locos por unirse a la OTAN. ¿Por qué? Porque no se fiaban, porque sabían que en cuanto Rusia volviera a tomar aliento, el peligro volvería como así ha sido. Entonces, claro, me hace siempre mucha gracia. No es que se han expandido, no, es que esa gente quería entrar. O sea, no es que llegó Luego uno de se la habla OTAN. mucho de la promesa, que no hubo tal promesa. No, la promesa no hubo tal no promesa, hubo como sabes. un tratado ni nada de eso. No. De hecho, bueno, ahora han vuelto otra vez porque está Jeffrey Sachs, que es un propagandista, es un habitual de la televisión china y rusa, y que ha estado trabajando además es un globalista para todas las organizaciones, Naciones Unidas y tal. Ahora, para los antiglobalistas es bueno. Y entonces, claro, te dice aquello de no, la promesa... Es que incluso Gorbachev en su libro habla de que se había prometido, pero luego él lo ha desmentido. Sí. Yo hace poco le mandaba mira, a Xavier Rius, que hice un programa con él hablando de esto, y él lo había comentado y se lo he mandado, ¿no? El vídeo. Dice, mira, aquí Gorbachev diciendo que era un mito, ¿no? Sí. Y luego en el papel no hay nada. Yo he visto documentos, no hay nada. No hay ningún documento. E incluso, no, es que el mismo Putin dice, si no está en papel, no sirve. Bueno, los papeles para Putin tampoco se sirva mucho, pero es lógico porque estamos hablando de relaciones diplomáticas, de países, no de una pareja de novios, de te prometo que te voy a llevar de vacaciones a Montreal. Sí, claro, ¿Sabes? O sea, es que hay que ser un poco serio con estas cosas. Yo hay argumentos que ya rozan el absurdo. Claro, lo que pasa es que, bueno, pues tienen éxito, como tantas locuras a veces que lees por ahí, ¿no? Pero evidentemente no hay nada. ¿Por qué esos países se quieren meter en la OTAN? Que es la pregunta. Bueno, pues porque han vivido la ocupación, han vivido el Pacto de Varsovia, que era un pacto que lo único que hacía era atacar a sus propios miembros. Sí. Es lo que hizo continuamente a la República Checa, a los polacos, a los húngaros. Es decir, lógicamente es normal que esos países se quisieran unir. Entonces, esos países que han vivido eso, como es lógico, lo tienen muy claro. Yo recuerdo con uno no sé si ahora mismo qué cargo tiene en el gobierno finlandés, que es el partido de los finlandeses, se decía, es que cada tanque en Ucrania es un tanque menos en mi frontera. Por eso yo quiero ayudar a los ucranianos, para que esos tanques no vengan, ¿no? Y los finlandeses igual, el cambio que ha tenido Finlandia, o los suecos. Países que han vivido la neutralidad durante muchísimo tiempo y de pronto han dicho, esto es serio, esto es peligroso. Sí. Y el cambio, además, ves las opiniones, creo que el apoyo primero a la OTAN no llegaba al 20%, y pasar al 60 y pico por ciento en meses. Es decir, ¿por qué? Pues porque estás viendo lo que estás viendo y tú dices, oye, no quiero que me toque a mí y que me pille. Esto no es que soy neutral. Muy bien. Muy bien. Déjame el papel por aquí y espera que van pasando los T-55, ¿no? Pero aquí, sin embargo, en España no vemos mucho el peligro. No cumplimos con el 2% y acuérdate de Pedro Sánchez que decía que había que quitar el Ministerio de Defensa. Sí, claro, ¿Para qué valen los ejércitos? ¿No? Un tío que ha puesto esa famosa frase. Que ha aumentado el número de ministerios. Para España, lógicamente, claro, el conflicto, pues dices tú, me queda la otra punta. El problema es que vivimos en un mundo en el que todo está conectado, vivimos en un mundo en el que necesitas también aliados, en el que formas parte de una alianza y también tienes que cumplir con ella. Que también a veces eso parece que la gente no lo quiere entender. Y si yo quiero si yo mañana tengo un conflicto y quiero ayuda, yo también tengo que cumplir para exigir ayuda. No puede ser, yo no te ayudo a ti, pero cuando vengan a por mí, oye, venir a ayudarme, que hemos firmado un papel. Los papeles también hay que cumplirlos, ¿no?
Pero sí, en España no hay esa mentalidad. Francia ha dado también unos altibajos con Macron. Macron aparte también que es muy dado al drama, ¿no? Recordemos aquella llamada a Putin con la quería hermandad reunirse con allí, él, sí. aquella historia. A Francia realmente sí es cierto que se ve un cierto cambio de actitud a raíz también de lo que está pasando en África, ¿no? Porque la mayor presencia de Rusia, sobre todo gracias a Wagner, le ha hecho daño. El caso de Mali, por ejemplo, yo recuerdo un amigo mío estuvo allí instruyendo tropas de Mali en la misión en la que ha estado España, y me dijo en su momento que los franceses se quitaban de en medio porque había llegado Wagner, y me decía que estaba reventando el tablero, ¿no? Entonces les están atacando sus zonas de influencia. Quizá eso también haya hecho que Francia se lo tome un poco más en serio, pero también Francia realmente no había hecho mucho por esto. El Reino Unido sí lo ha tenido desde el principio, sí ha apoyado claramente a Ucrania. Y luego ha habido países, por ejemplo, los Países Bajos, Holanda, bueno, ya no es Holanda, los Países Bajos, ¿no? Han tenido un apoyo para lo que es el tamaño del país considerable, o por ejemplo Italia, ¿no? Meloni hace poco creo que mandaba más vehículos allí. Ahora tienen, como sabes, con el aniversario de la guerra, una reunión y hablan de hacer un paquete de ayuda, pero sí hay algo que es importante destacar. La ayuda europea, en total, en lo que sería solamente armamento, creo que no es menor que la estadounidense. Pero la ayuda total, todo tipo de ayudas al país, infraestructura, económica, todo, es superior a la estadounidense. Entonces, eso demuestra que, jolín, Europa sí tiene capacidad para hacer cosas. ¿Cuál es el problema? Pues los debates interminables. Europa es una jaula de grillos. La falta en muchos casos de liderazgos, es decir, tenemos una falta de liderazgo importante, y eso, volviendo a Janša, que te lo citaba al principio de la entrevista, ¿no? Janša fue ministro de Defensa en Eslovenia cuando la independencia. Entonces vivió la guerra en aquel momento con lo que era Serbia, ¿no? Fue muy corta, fueron 10 días solamente, y enseguida los serbios se centraron en Croacia. Pero bueno, sí sabe lo que es esa situación, ver lo que es, bueno, conoce lo que es una situación de guerra, y bueno, lo que pasó después en Yugoslavia fue tremendo. Y claro, me decía que veías a políticos, decía que no habían cogido un arma en su vida, debatiendo que era un arma ofensiva, que era un arma defensiva. Sí. Entonces él me decía, era vergonzoso. A mí me daba vergüenza ajena, ¿no? Claro, el problema es que así es complicado poder ser decisivos, o ser rápidos, o tomar... Y sobre todo es lo que te digo, tiene que haber más liderazgos. A mí Meloni me gusta, creo que es una persona con liderazgo. El discurso de la CEPAC también es muy bueno, porque se lo soltó. Habló de Ucrania allí, de su valor, y también dijo... Creo que con Trump no va a pasar una retirada desastrosa como la que vimos en Afganistán. Porque otra cosa que también hay que tener en cuenta, el tema de Afganistán no fue solo una derrota de Estados Unidos, fue una derrota de Occidente. Una derrota de Ucrania no es una derrota solo de Ucrania, es una derrota de Occidente, Estados Unidos incluido. Y tiene consecuencias. Igual que lo de Afganistán, ha tenido consecuencias malas, por supuesto. Entonces, creo que eso también es algo a tener en valor cuando a veces se habla muy alegremente de esto nos da igual, no pasa nada. No. Sí pasa, sí pasa, es importante. Puede tener consecuencias en Taiwán o en cualquier otro en mil sitio. Sitios, efectivamente. Si dices, oye, es que estos tíos se rinden. Sí, o en un conflicto que nos pille mucho más cerca. Porque alguien va a decir, bueno, si esta gente no va a luchar, o la capacidad de resistencia de esta gente son 4 meses, mientras duren las banderitas en Twitter o mientras duren las banderas en la plaza de no sé qué. Pues estás pensando en Marruecos, a lo mejor. Claro, es que hay que pensar en todo. Es decir, si tú... es lo de siempre, que... Si tú perteneces a un club que te defiende, pues no, igual no se meten contigo. Si ese club es un desastre, pues igual uno dice, oye, ¿por qué no? Y si ha llegado el momento. Sí. Ese tipo de cosas, porque al final, ¿qué es lo que le pasa? Además, ya hemos vivido situaciones, lo hemos hablado de siempre, nadie te ataca cuando eres fuerte, te atacan cuando estás débil. Esto es como la naturaleza, es así, ¿no? El león no le atacan cuando es un león joven y fuerte, le atacan cuando está viejo, ¿no? Entonces, hay que tener todo eso en cuenta, porque este es el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? La historia ha vuelto a lo grande, o a lo bestia. ¿Está en crisis el orden liberal occidental? Creo que sí, pero insisto, sobre todo por una falta de liderazgo. O sea, que hemos pasado de declarar la gran victoria sobre lo que comunista, ¿no? Sobre el modelo soviético, del fin de la historia. Sí. Hemos pasado de, bueno, ya se acabó, esto es una maravilla. Hemos pasado de pronto a lo que estamos viendo, ¿no? A una nueva Guerra Fría. Que también es una cuestión, no, es que esos términos están anticuados y tal. Bueno, es que lo que vimos es prácticamente igual a lo que se vive en la Guerra Fría en muchísimos aspectos. Y hay cosas que no han cambiado. Cuando te dicen, no, bueno, es que el mundo ya no es el de antes. Bueno,
Ya la Unión Soviética no existe. Bueno, ya, pero en China manda el Partido Comunista Chino, como mandaba hace años. Sí, sí. En Cuba tenemos lo mismo. En Corea del Norte tenemos lo mismo. Es decir, pensar que todo ha desaparecido, que todo ha cambiado. No, hay cosas que no han cambiado. Ha habido cosas nuevas que han aparecido, como es lógico. No es igual, pero hay muchísimas cosas parecidísimas. En la nueva Guerra Fría, ya te digo, en Europa hay varios informes ya también de inteligencia sobre ataques, sobre no solamente a cuestión de ataques cibernéticos, te hablo incluso de quema de naves industriales, todo tipo de actos de subversión que están pagados por potencias extranjeras. Igual que el tema de la cantidad de políticos que están saliendo casos que descubres que están pagados por otros países. Es decir, el mundo no ha cambiado, las cosas no cambian tanto. ¿Crees que puede ser el caso de Trump? No. Bueno, no pagado, pero no que creo. que le tenga Putin pillado por algo, o que tenga Realmente, intereses comerciales o para sus empresas, no sé. No, realmente no lo creo. Realmente no creo que vaya por ahí. Sería, vamos, claro, había, sabes, habrás oído, ¿no? De que no, había un agente que lo habían nombrado de esta manera. Vamos, si la KGB logró eso, vamos ya, Sí. apaga y vámonos, ¿no? O sea, sería el no a más, ¿no? Pero no, realmente creo que no. Creo que No sé si has leído el libro de Catherine Benton, el de cómo el KGB engañó a Occidente. Tiene un capítulo dedicado a Trump. Ajá, desde hace 5 años. Sí, no. O sea que- Lo echaron bueno, viene a bastante. decir que es un hombre De paja. bueno, un hombre de Putin. Es un peón. Sí, más. sí. Hombre, de todos modos, los hechos al final serán los que acaben hablando, Sí, ¿no? sí. Pero yo creo que realmente hasta ahora, sobre todo, el principal problema es que quizá esa soberbia de haber creído que habíamos ganado, que es la que nos ha llevado a cometer, primero a bajar la guardia y a cometer errores enormes, ¿no? Entonces, creo que más por ahí, es decir, que al final, eso lógicamente. Hace poco hacía un artículo muy bueno Javier Venegas, ¿no? Hablando de todo Sí. esto, y decía que también sobre el discurso de Vance también, ¿no? Hablaba. Y al final sí, es verdad que son nuestros errores, pero también esos errores se alimentan desde fuera, porque alguien dice, esto me interesa. Igual que en su día la Unión Soviética fomentaba los movimientos pacifistas y verdes. Sí, sí. Ahora vete tú a ser pacifista y verde en la Unión Soviética. Vamos, ya sabes dónde irías a pasar las vacaciones, ¿no? Durante el resto de tu vida. Pero lógicamente lo fomentaban. ¿Por qué? Porque les interesa, ¿no? Entonces creo que eso sí, llevan muchos años que se está haciendo eso, y el problema es que Occidente ha bajado la guardia. No, insisto, yo veo cosas a mí que me sorprenden mucho en cuestión de... ante cosas que antes la gente hubiera reaccionado de una manera determinada o le habría puesto por lo menos una señal de alarma, ahora no causan ningún tipo de efecto, ¿no? Es decir, si yo veo que están levantando estatuas de Stalin, creo que habrá que preocuparse. Creo que me parece lógico que alguien dijera, oye, ¿este país qué está haciendo? ¿Esto qué es? O cuando, no, pero es que Putin no es comunista. No, si no es comunista la vieja usanza, pero no, lo único que veo aquí son hoces y martillos, y veo el mismo modelo de sociedad que levantó la Unión Soviética, ¿no? Entonces, quizá hay que darse cuenta, pero hay gente, sin embargo, que no tiene nada que ver. Pues, ¿cuál es la diferencia? Está tratando de reescribir la historia de su propio Sí, claro, país. claro. Sí, ¿no? Además se quiere presentar como el sucesor de hecho, bueno, sabes que el personaje histórico más admirado en Rusia es Stalin. Detrás estaba Putin. Claro, pero ¿por qué? Porque también en la educación en Rusia se les está presentando a Stalin como un hombre lleno de bondad y amor, y que al final hizo cosas mal, pero que modernizó Rusia y la convirtió en una potencia. La fiesta nacional de Rusia es el 9 de mayo, la victoria sobre la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es una mitología y que también puedes tirar, a la que también intentar unir pues la Rusia zarista, ¿no? Sí. Que no deja de ser a veces... hacía poco un ucraniano que entrevistaba decía, es que estás uniendo a los bolcheviques con el zar Alejandro, al que ellos mataron. Sí, es de loco. Es demencial, es una especie de memoria histórica a veces un poco esquizofrénica. Lo rehabilitan a todos. Claro, pero mira, yo recuerdo en Brest, en Bielorrusia, que al efecto es lo mismo. En Bielorrusia recuerdo la catedral, claro, en la catedral ortodoxa, en las paredes había imágenes de los guardias rojos matando a los sacerdotes o deteniéndolos, ¿no? ¿Sabes? Era muy llamativo, la verdad. Tremendo. Y salías fuera y tenías el monumento a los guardias rojos.
a Lenin. Sí, sí. Y, ¿sabes? Es decir, vamos a ver, esto cómo se come, ¿no? O sea, es como, sí, honro a la víctima y honro al verdugo. O sea, no tiene ningún sentido. Pero han hecho una especie de mezcolanza ahí en la que, lógicamente, Putin tiene ese nuevo papel de zar o de, bueno, sí, de emperador rojo y lo están moviendo todo en ese sentido. De hecho, es una mezcla de diferentes cosas, desde la reivindicación de la Unión Soviética a una mitología histórica imperial. En realidad no es nada nuevo. Cuando tú conoces el este de Europa y la gente que, como dices, lo ha sufrido, ¿no? Son conscientes, ellos saben que eso no ha desaparecido. Y que lleva ahí, que simplemente pues, hay momentos en los que es más fuerte y hay momentos en los que es más débil. Pero por eso, insisto, por eso esos países se quieren unir a la OTAN, o por eso te dicen, no, aquí, como me decía también un amigo en Letonia, decían, no, es que yo estoy encantado de que haya aquí tropas de la OTAN, porque si un día nos atacan, eso les va a obligar a defendernos. La gente tampoco se fía, como es lógico también después de todo lo que ha pasado, con mucho, o el caso de Polonia, ¿no? Como la dejaron tirada cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que es lo más sangrante, ¿no? Entonces, todo eso está muy presente y esa es la realidad que tenemos que entender que hay. Que yo entiendo que viviendo aquí mucha gente no lo vea, pero hay que ponerse un poco y pensar, bueno, a ver, que es muy sencillo, es coger un libro de historia. A veces dejarse de tantas paranoias, tantas conspiranoias, tantas historias, y todo es mucho más sencillo. Historia y geografía. Y ves lo que ha pasado y, bueno, pues y ves por qué estamos también en la situación que estamos ahora, ¿no? Que no es tampoco una cosa tan sorprendente conociendo un poco cómo se ha desarrollado la historia de aquella zona del mundo. Volviendo a Europa, imagínate que Estados Unidos deja de dar ayuda a Ucrania. ¿Crees que Europa puede resistir sola y puede seguir ayudando a Ucrania y prolongar la guerra? ¿Tiene capacidad? A ver, capacidad existe. O sea, es cierto que no estamos, algunos ya nos dan totalmente por hundidos Sí. y por acabados, ¿no? Capacidad existe. Y algunos parece que lo desean. Yo no lo sí, deseo. Sí. También a veces parece eso, parece que lo están deseando. Insisto, vivimos aquí, no vivimos Sí. en otros sitios, pero bueno, no sé, es curioso. Capacidad hay. El problema es lo que hemos hablado antes, la falta de voluntad, ese liderazgo. Capacidad hay para hacer muchas cosas, es decir, si uno ve el armamento que se ha entregado, salvo honrosas excepciones, aquí se está dando el material viejo y de hecho a muchos están aprovechando ese material viejo para comprar el nuevo que tenían que haber comprado hace tiempo, ¿no? Para alcanzar ese presupuesto que no se alcanzaba. Lógicamente la situación sería bastante más complicada, pero sí es verdad que Europa tiene capacidad, por lo menos para ayudar lo suficientemente a Ucrania, desde luego, para que Ucrania no se viniera abajo, ¿no? Lo que se está hablando ahora. No es que si se va a Estados Unidos, automáticamente Ucrania colapsa. No creo que sea algo tan sencillo como eso, porque en ciertos momentos, incluso con Biden, esas ayudas que él mandaba se anunciaban, pero no llegaban. Que es que también eso hay que verlo, es decir, que esto no es automático, haces así y aparecen los tanques en el frente, ¿no? Es bastante más complejo. Pero creo que Europa sí tendría, desde luego, lo que pasa es que, claro, Europa también primero tiene que quizá tomar un poco más conciencia a veces de sí misma, dejarse a veces hay mucha manipulación política con todo lo que está pasando y creo que también esto debería estar por encima de la política. Eso ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha convertido la guerra de Ucrania en un tema entre los dos partidos. Y no, tendría que haber sido un tema de decir, oye, esto es un tema de interés nacional. O esto nos interesa porque en el mundo esta es nuestra postura o queremos hacer esto. Como se ha convertido en eso, tienes a mucha gente de un bando atacando simplemente porque lo defendían los del otro. En Europa está pasando lo mismo. Y habría que procurar evitar eso y pensar, a ver, esto es necesario para la salud de Europa. Me da igual que Zelensky sea de derechas, de izquierdas o de centro extremo. No importa. Lo que importa es ayudar a este país porque esto nos va a afectar a todos y si Ucrania cae, van a venir más cosas. Por lo tanto, hay que tomárselo así, de esa manera. Creo que, ya te digo, creo que Europa podría desde luego dar más y podría... Pero también para eso es que necesitamos un cambio de mentalidad importante. Esto que te he dicho de la política y también un cambio de dejar ciertas cosas de lado, olvidarnos de ciertas agendas que estaban muy bien igual en un mundo fantástico en el que los leones caminan por la calle y los niños les acarician, pero no es real. Entonces, para mí también el problema es el liderazgo y esa mentalidad que, a ver, como pasa siempre, la realidad es la que manda y podemos ver incluso cambios en políticos que hasta hace poco eran, pues eso, vivían prácticamente en el mundo de Disneylandia, de pronto decir, oye, que estoy oído allí y de pronto se me ha caído el alma a los pies, ¿no? Es lo de siempre, es un desafío y es una oportunidad.
Entonces, bueno, quizá esperemos que esté a la altura, ¿no? O estar a la altura. Bueno, y por último, quería preguntarte, ya sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo crees que va a acabar todo esto? Pregunta complicada. Claro, a ver. Bueno, aventúrate a dar un pronóstico. Probablemente falle, pero... Sí, no, claro. Porque es lo que tienen los pronósticos. Tenemos muchas variables, ¿no? Desde luego, hombre, claro, es muy importante ver lo que sucede con Estados Unidos. Estados Unidos también, vamos a ver, desentenderse absolutamente de este tema creo que sería pegarse un tiro en el pie de cara al futuro, incluso si lo que están buscando es ser fuertes ante su rival China, ahí van a necesitar también a los europeos. O pretender, hay gente que te habla, no, van a hacer una alianza China, Estados Unidos y Rusia y tal, lo veo bastante complicado. Las relaciones y la dependencia de Rusia respecto a China es enorme, es mucho más grande de lo que pensamos y lleva mucho más tiempo en marcha. Esto no ha pasado en la guerra de Ucrania, esto viene de antes. Nada de esto ha pasado a 2 días vista. Entonces creo que Trump no hará la mitad de las cosas que dice que va a hacer o que amenaza con hacer. Pero creo que los ucranianos no se van a dejar ni van a entregar su país sin luchar. Eso también creo que está claro. Lo hemos visto estos 3 años. Algunos lo siguen dudando, pero bueno, ya no sé qué hará falta que tengan que hacer. Entonces, hay una cuestión que es decisiva en este año. El problema también es los problemas para la economía rusa y los problemas para Rusia. Veremos cómo evolucionan, pero Rusia necesita también un respiro. Ya tengo que este año sus avances cada vez son menores. Necesitan un respiro porque el ritmo ha sido tremendo, o sea, y el armario se está vaciando. Entonces creo que sí sería factible que se pueda llegar a algún tipo de tregua, pero claro, que sería una tregua, sinceramente. Yo creo que tanto los ucranianos dirían, bueno, pues yo voy a aprovechar para conseguir más armamento, y los rusos igual. Si no hay una decisión... No sería una paz, sino más bien un alto al fuego. No sería una paz, sí, más bien un alto al fuego. Si lo que está claro es que una mala paz es una guerra en el futuro. Eso creo que todos lo tenemos claro. Por tanto, creo que sí que es posible que lleguemos a ver ese escenario del alto al fuego y luego ya pues entramos en las variables. ¿A Estados Unidos le interesa una derrota ucraniana que en el fondo será una derrota suya? Yo creo que no. Entonces espero que, aunque intente presionar o esté haciendo cosas como este tratado, me imagino que bajarán sus exigencias y aún así seguramente sean bastante injustas, pero creo que también entiende que no tiene otra manera de... Por lo menos es que creo que la situación podría ser como las antiguas limes del Imperio Romano, ¿no? O sea, Ucrania va a ser un país que va a estar marcado por eso. Sabes también que Reino Unido y Francia ya han hablado de que estarían dispuestos a enviar tropas. Claro, si la posición europea o occidental, y si cuenta con los Estados Unidos muchísimo mejor, es fuerte, pues yo creo que a Rusia no le va a quedar más remedio que aceptar también, porque Rusia no quiere que haya tropas ahí. El objetivo de Rusia, ¿sabes cuál es? Que Ucrania se desmilitarice para invadirla y que no le cueste. ¿Sabes? Realmente es absurdo, ¿no? Porque decir, bueno, pero realmente ese es el punto. Creo que como a todo el mundo le interesa ese cese, eso sí se puede producir. Y luego ya entraremos en el complicado mundo de que se cede, que se deja de ceder. Pero vamos, que esto tenga una solución fácil, acabar en una guerra en 3 semanas, tal, no, esto no va a ser así. No va a ser así porque además, insisto, tú tienes que ver lo que quiere cada uno. Ucrania quiere, lo básico es que Ucrania quiere sobrevivir, pero es que Rusia le niega a Ucrania su existencia como Estado y cree que eso es suyo. Entonces, ¿de qué me vale ahora darle a Rusia 2 regiones, o 4 ya como piden, ¿no? Sí. Cuando sabes que va a volver a pedirte dentro de 6 meses, 1 año, va a volver a inventarse cualquier historia. Tiene un montón de gente, aparte, que le va a hacer ese trabajo de la propaganda aquí en Occidente también para qué hemos perdido allí. Bueno, todas las tonterías que oyes desgraciadamente habitualmente. La ofensiva de Kursk también es muy buena de cara a negociar. Claro. Es que es un... O sea, ha sido un éxito. Sí. Dice, no, ha sido un fracaso. No, un fracaso nada. Te has metido en territorio ruso, estás ocupando territorio ruso desde hace más de 6 meses y no son capaces de echarte de allí. Pero eso significa algo. Primero, que los ucranianos no son tan malos, ¿no?, como algunos pretenden vender. Pero evidentemente, claro que es una baza para negociar. Y de hecho creo que el objetivo era ese. Es decir, yo cojo este territorio, Ucrania no quiere apoderarse de Kursk. Sí. Ucrania no tiene ganas de anexionarse territorio ruso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Creo que
creo que ya te digo, al final, sea como sea, esto va a pasar por más armas y, desde luego, por una paz armada. No hay otra posibilidad. Lo demás son escenarios ya para echarse a temblar. Si se deja tirar de Ucrania y finalmente Ucrania acabará cediendo, lo que va a venir no es bueno para Europa, y entonces sí nos vamos a tener que preocupar de que nuestro ejército tenga que ir a un sitio no como una fuerza de paz, sino igual va a tener que ir allí a combatir. Que es lo que ocurriría en caso de que atacaran un país de la OTAN. Y claro, te dicen, eso es imposible. Bueno, creo que estamos hartos de oír eso es imposible y estamos viendo imposible hasta que es posible, efectivamente. Hasta que es posible. Así que bueno, veremos. Pues nada, muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido un placer tenerte aquí. Y nada, a ver si te tengo otra vez por aquí porque ha sido todo un privilegio. Muchas gracias, Alberto. Está bien además hablar de estas cosas porque ciertos temas, desgraciadamente, ahora es el 3er aniversario y se recuerda más, pero lo que está pasando ahí es muy grave y es una tragedia, es verdad, ¿no? Cuando luego te venden, no, es que hay que estar a favor de la paz. Claro, es que los primeros que quieren la paz son los ucranianos. Pero claro, quieres una paz que merezca la pena. Sí. No parar un momento para que lo que venga sea aún peor, ¿no? Y lo que han vivido los ucranianos estos años ha sido muy duro. Pues muchas gracias, Álvaro. Sí.